Montería, la perla del Sinú, la sultana del valle, la ciudad de las golondrinas. Ubicada a orillas del río Sinú, Montería es una ciudad que ha experimentado un destacado desarrollo urbano, sociocultural, comercial y vial. La ciudad fue fundada por el oficial español Antonio de la Torre y Miranda, el 1 de mayo de 1777, quien la bautizó con el nombre de San Jerónimo de Montería. A la par de su desarrollo urbanístico y socioeconómico, ha evolucionado la fotografía como medio de expresión cultural y artístico en la ciudad. Muestra de ello son estas imágenes realizadas por don Justo Manuel Triviño Sánchez, pionero de la fotografía documental en la ciudad de Montería de principios del siglo XX. Para esa época, la población fue ascendida al grado de cabecera municipal, y aún la fotografía era algo desconocido para la mayoría de los habitantes de la pequeña aldea de aquel entonces. Se sabe que Justo Manuel Triviño nació en el año de 1879 en la ciudad de Cartagena, donde aprende el arte de la fotografía de los maestros de la época. Después de recorrer muchas de las poblaciones ribereñas del Sinú, llega a Montería en el año de 1896, para más tarde convertirse en uno de los exponentes más significativos de la fotografía documental en la capital cordobesa. Su obra es quizás la más grande colección fotográfica existente de la Montería de la primera mitad del siglo XX, por lo que se le consideraba una persona de gran espíritu cívico. Para esa época no existía ninguna clase de aparatos fotográficos en la ciudad, excepto los traídos por el maestro Triviño a su llegada de la ciudad de Cartagena, los cuales consistían en una cámara de fuelle para negativos de tamaño 6x9 y 9x12 centímetros, un trípode que era de uso obligatorio debido al largo tiempo requerido para las exposiciones, y una ampliadora rudimentaria. El maestro Triviño sentó un precedente valioso dentro de la cultura histórica de Montería, representado en el arte de la fotografía, dándonos a conocer una herramienta fundamental para el desarrollo histórico y cultural de nuestra ciudad. El fotógrafo muere finalmente el 16 de octubre de 1953 a la edad de 73 años, 2 años después de la fundación administrativa de Córdoba como departamento, con Montería como capital, quedando en el recuerdo como el primer gran fotógrafo documental de la ciudad de Montería. El 27 de abril de 1923, la Asamblea de Bolívar oficializó la ascensión de Montería al grado de cabecera municipal. Para entonces, ya esta era una ciudad en pleno proceso de crecimiento, además de un puerto de enlace con la ciudad de Cartagena, cuya única conexión posible era el transporte fluvial, además de punto comercial de entrada y salida de toda clase de materias primas y mercancías, lo que la hacía un sitio atractivo para el arribo de toda suerte de colonos y aventureros dispuestos a probar fortuna. Uno de esos aventureros era el joven Adolfo Pornoy Gorín, un joven inmigrante de origen rumano nacido en la aldea de Otín, Rumania, en el año de 1910. Partió de Europa junto con 2 de sus primos, habiendo aprendido el arte de la fotografía en el viejo continente, y llegó a Colombia por el puerto de Cartagena en el año de 1926, huyendo de las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, debido a sus conocimientos fotográficos, consigue ser nombrado fotógrafo oficial del Estado Soberano de Bolívar. Por las ocupaciones propias de ese cargo, Pornoy recorrió gran parte de las poblaciones ribereñas del Sinú, llegando finalmente a Montería a finales de 1927, donde se estableció. Aunque su especialidad, por ser fotógrafo oficial, eran las fotografías para documentos de identidad, también se caracterizó por realizar fotografías artísticas. Infortunadamente, hasta el momento, no se conservan imágenes realizadas por el maestro Pornoy, pero sí quedaron para la historia estas imágenes que hacen parte del archivo familiar. Don Adolfo Pornoy fue un dirigente cívico excepcional y emprendedor. Fue socio fundador del Club Rotario y de la Cruz Roja Seccional. Finalmente, después de una vida coronada de éxitos y satisfacciones, y destacado como un próspero comerciante y constructor de muebles finos, fallece en Montería en el año de 1977, a la edad de 67 años.
dejando para la posteridad un gran legado cultural que hoy se le reconoce y una experiencia y conocimientos que habrían de heredar las venideras generaciones de fotógrafos. Entre los pocos privilegiados que tuvieron la fortuna de aprender el oficio directamente del maestro Pornoy, se podía contar Marco Tulio Alzate, a quien se le recuerda con el seudónimo de Gallito, que fue el saldo que le quedó de su época de torero. Alzate llegó a Montería en 1925, a la edad de 19 años, y procedente de su natal Yarumal en Antioquia, con la idea de la tauromaquia en la cabeza, oficio que desempeñó durante 4 años. Fueron 4 años de vecindad con la muerte en cada tarde de toros, hasta que el nacimiento de su última hija, Carmen Alzate, lo hizo desistir de esta arriesgada profesión y buscar nuevas perspectivas de trabajo. Es así como en 1929 decide dedicarse definitivamente al prometedor oficio de la fotografía, en virtud de los lazos de amistad que mantenía con quien fuera a convertirse en su maestro, Adolfo Pornoy. Juntos fundaron por esa época un estudio fotográfico. Algún tiempo después decide separarse laboralmente de Pornoy. Alzate monta su propio estudio fotográfico llamado Fotogallito, en la calle 33 con carrera segunda, dotado con una ampliadora moderna para ese entonces, la cual funcionaba con unos espejos reflectores que le permitían hacer ampliaciones de gran calidad y tamaño, que no podían ofrecer los otros laboratorios en razón a que en su mayoría elaboraban sus fotografías mediante una técnica llamada copias por contacto, las que no permitían un tamaño mayor a 9 por 12 centímetros. También trabajó en la Registraduría Nacional en la elaboración de cédulas de ciudadanía. Para ese entonces realizó varios experimentos encaminados a desarrollar una nueva técnica que le permitiera el ahorro de negativos y papel al momento de tomar las fotos, elaborando 2 fotografías en el mismo espacio del negativo donde los demás fotógrafos antes elaboraban una sola, es decir, duplicaba los negativos. Gallito elaboró la primera fotografía para expedir por primera vez una cédula femenina en la ciudad de Montería. Asimismo, lo podemos incluir entre la vanguardia de los que introdujeron la técnica de la iluminación fotográfica, la cual consistía en retocar las imágenes en blanco y negro con lápices de colores de tal forma que éstas adquirían la impresión visual de ser fotografías en color. Fue además miembro fundador de la primera Academia de Historia de Córdoba. Finalmente, el 24 de diciembre de 1970, a la edad de 67 años, falleció. A este selecto grupo de fotógrafos de aquella época también se unió Manuel Ramón Peña Vargas, un monteriano que aprendió el arte de la fotografía en la ciudad de Cartagena al lado del maestro Armando Solano, destacado fotógrafo de dicha ciudad. En su periodo de formación, Peña Vargas utilizó rústicas cámaras de cajón y trapo negro, que empleaban negativos de acetato de tamaño 13 por 18 centímetros. Al llegar a Montería, trabajó con cámaras de fuelle, Speedgraph, en formatos de 13 por 18, 6 por 9 y 9 por 12 centímetros. El señor Peña regresó a Montería a finales del año de 1950. Inmediatamente instaló un laboratorio fotográfico que además fue el primer almacén especializado en suministros fotográficos y el primero de este tipo fundado en la ciudad, Fotoleica. Se dice que renovó en Montería la fotografía documental en 1960 haciendo fotografía postal. Además, fue uno de los primeros en hacer registros de imágenes en movimiento con cámaras filmadoras de 8 milímetros. Peña Vargas realizó iluminaciones en sus fotografías, como también fue uno de los primeros que trabajó con formato de 35 milímetros y fotografía en color a mediados de la década de los 70, cuando se enviaba a revelar y copiar a los Estados Unidos en un principio y posteriormente a la ciudad de Medellín. Peña Vargas se retira de la fotografía en el año de 1992 para dedicarse por completo a su otra pasión, la ganadería. Si hay algo que nos enseña la historia, es que no han sido pocos los insignes exponentes de este arte histórico, que han desarrollado la mayor parte de su trabajo en Montería,
procedentes de otras tierras. Rafael Sánchez Cuéllar es otro de ellos. Nacido en el año de 1907 en Bogotá, se estableció en Montería en 1930, después de un largo periplo que lo llevó hasta Panamá, país en el que aprendió fotografía, y posteriormente en Barranquilla, donde fundó su primer estudio fotográfico. Sánchez Cuéllar se apropió de los conocimientos técnicos del oficio, según hacían su aparición. Fue así como inicialmente trabajó con cámaras de gran formato, 9x12, 6x9 y 6x6 centímetros, fotografía iluminada y fotografías en color. Sánchez Cuéllar se dedicó a la fotografía reporteril, cargo que desempeñó como un corresponsal permanente y durante varios años en el diario El Espectador y posteriormente en El Tiempo, en donde eventualmente le publicaron algunas notas periodísticas. Hombre de espíritu cívico y de gran sentido social, estuvo entre los fundadores de la primera Academia de Historia de Córdoba. Hay que darle también el crédito de haber sido el primero en realizar fotografías aéreas de los hoy municipios de Montería y Cereté, desde los primeros helicópteros de la brigada local del ejército. Rafael Sánchez Cuéllar fallece en el año de 1991 en la ciudad de Barranquilla, después de haber inculcado en sus hijos el amor por este arte, de tal forma que dos de ellos, Antonio y Alfonso, siguieron sus pasos. Uno de los primeros fotógrafos oriundos de Montería fue Luis Carlos Ríos, nacido en 1940. Se inició en la fotografía en 1957, de la mano del maestro Efraín Flores, como auxiliar de laboratorio, lavando el papel de las imágenes en positivo, lo que técnicamente se conoce como fijación. En aquellos tiempos, el proceso de aprendizaje de la fotografía implicaba aprender primero la labor de preparación de los químicos, revelado y copiado. Y después sí, se obtenía espiritualmente la licencia para tomar una cámara en las manos y aprender a captar imágenes. De tal suerte que al lado del maestro Humberto Guzmán, Luis Carlos Ríos finalmente emprendió la estrategia del caseo, el ofrecimiento de trabajos fotográficos puerta a puerta, en cuyos caseríos llegaba en bicicleta hasta el vecino municipio de Cereté, ofertando sus servicios por toda la comarca. En sus comienzos, Ríos trabajó con cámaras de fuelle y telón negro, provistas con un flash de bombilla, los más utilizados de la época, ya que proporcionaban imágenes de gran calidad, en virtud de sus negativos de 6 por 9 centímetros. En los tiempos en que comenzó Luis Carlos Ríos, todo fotógrafo debía tener su propio laboratorio, lo que implicaba un excelente negocio para los ya establecidos y un gran obstáculo para los principiantes. El mencionado laboratorio implicaba una infraestructura relativamente costosa, consistente en un cuarto oscuro, máquinas copiadoras y ampliadoras, además de que ellos mismos debían saber preparar sus propios químicos para revelar y copiar. Estas eran las principales razones por las cuales existían pocos laboratorios en la ciudad. El maestro Ríos también se dedicó a la fotografía social, de documentos y a la reportería gráfica, habiendo trabajado para El Espectador, El Colombiano, El Universal y El Poder Costeño, periódico local fundado en 1967. Asimismo, realizó estudios técnicos por correspondencia en la Escuela Suramericana de Fotografía de la Argentina en 1961, donde aprendió laboratorio y mecánica fotográfica. Cuando la fotografía a color llegó a Montería a principios de los años 70, ya Ríos conocía los procedimientos de revelado y copiado a color, pero por razones económicas no había podido ejercer la técnica. En esa primera etapa, las películas eran enviadas a los Estados Unidos, por lo que el trabajo solo estaba listo al cabo de un mes. Solo por motivos de innovación, el revelado a color era en un principio más costoso que el blanco y negro, pero con el tiempo se invirtieron los papeles. De hecho, el blanco y negro siempre ha sido más costoso. Otro gran fotógrafo a quien podríamos nombrar entre los pertenecientes a la época de la transición generacional es Luis Benavides, un monteriano nacido en el año de 1955, influenciado por el ejemplo paterno, el de don Alfonso Benavides, otro sinuano que en la década de los 50 se desempeñó en el oficio de la fotografía al lado de Manuel Ramón Peña Vargas. Más tarde,
recibe sus primeras ofertas de trabajo de algunos diarios de circulación nacional y regional, logrando vincularse laboralmente a alguno de ellos, como El Bogotano, de la capital de la República, Patria, de Manizales, El Deportivo y El Diario del Caribe. Gracias a la minucia de su ojo y a la gran calidad de sus registros, cuya riqueza expresiva y composición sugestiva hablan por sí sola. Benavides fue el primer fotógrafo que tuvo el diario El Meridiano para sus primeras publicaciones a principios de 1995. Sin embargo, su paso por este periódico duró solo 8 meses, en los cuales demostró su gran profesionalismo y dedicación frente a este reto. En ese entonces se trabajaba con cámaras Nikon F4 con formato de 35 milímetros. Luego decide viajar a la ciudad de Medellín a trabajar con la Agencia Internacional de Noticias AP a finales de 1995, donde labora actualmente desarrollando sus actividades con equipos digitales, utilizando cámaras de gran calidad. Entre los fotógrafos de la nueva generación se encuentra José Perdomo Jr., hijo del veterano fotógrafo del mismo nombre, quien también ha dedicado toda su vida a este oficio. Perdomo estudió iluminación con el español Andrés Lejona en la ciudad de Cartagena en el año de 1998. Realizó un diplomado en fotografía en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Montería y otro en comunicación integral, además de varios cursos de fotografía para modelaje en Medellín y Cali. José Perdomo es uno de los pocos fotógrafos en la ciudad de Montería que cuenta con equipos digitales de iluminación y fotografía. La evolución de la fotografía en Montería, manifestada en la sucesión de términos e innovaciones, en la incorporación y empleo de equipos, en la transición generacional que supuso cada época, manifestó el surgimiento de quienes sabían dirigirse en los principales exponentes de este arte. Cada uno de estos maestros se ha destacado en su momento histórico, determinando el paso de los anónimos obreros de la imagen con la pequeña ambición del diario Supervivir hasta el establecimiento de la visión empresarial. La historia de la fotografía de Montería va ligada al transcurrir propio de la historia misma de la ciudad, como recuperación de la información visual, punto de referencia para la inspiración de las actuales y futuras generaciones de fotógrafos.